Más justo hoy que es más hablado el tema que más fórmulas. Pero bueno, no. Eh, ahí las tienen. Entonces, vamos a esperar hasta 10 por si se conecta alguien más, que esperaría que sí. Y si no, arrancamos. ¿Sí? Mientras tanto, en estos 4 minutos que quedan, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre lo que venimos viendo hasta ahora? O sea, la idea no es que se queden con el micrófono apagado, chicos, es como siempre. ¿Sí? Que yo pregunto y ustedes me responden. No, no, no. Ya Aus, pasó. Sí. buenas tardes, Ariel te habla. ¿Qué haces, Ariel? A mí, te digo la verdad, la práctica 4 me cuesta Bien. bastante, sí, o sea, el 2 y el 3 lo hice, pero después bastante complicado, se me complicó bastante. Eh, Así que nada, estuvimos ahí con Lucas dándole vuelta, pero nos costó bastante. Bueno, bien. Bien. O sea, bien lo que me estás diciendo. Joya. Vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vamos a tratar de que yo cuando ahora demos la parte de la teoría, cuando yo les pregunte, chicos, ¿se entiende? No es para que me digan sí como si fuesen, ¿viste? El perrito del auto que dice todo que sí. La idea es justamente que, como en la clase, que me levanten el micrófono y digan, che, no, para esto no, esto sí. Porque es como damos la clase siempre. O sea, la idea es que interactuemos. Porque justo lo que vamos a ver hoy es justo medio choto verlo virtual, la verdad es esa. Eh, y después de eso, Ariel, vamos lo de los ejercicios de la práctica 4. ¿Sí? Dale, buenísimo, buenísimo. Eh, Fíjense, acordate una cosa, que en el Drive creo que hay 2 ejercicios hechos por mí en un PDF, no sé si son 2 o 3, no me acuerdo. No me acuerdo. Creo que hay 1 o 2 de los primeros, bien hecho, resuelto paso a paso, para que tengan de guía, más allá del que hizo Diego la clase pasada. Dale, 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 sí, después reviso el drive. Eso acuérdense siempre que están algunos ejercicios resueltos. Dale, perfecto. ¿Sí? Y después vemos alguno puntual, si quieren, del 4 medio explicado, así en el aire, porque o lo anotamos en algún ladito, así no tengo forma de Sí, sí, explicártelo mientras lo miras, pero bueno, de última está complicado. abro, algo hacemos. No te preocupes que de alguna forma lo vamos Dale, viendo, no se dale, preocupe. dale, no hay drama. Le buscamos la vuelta. Sí, sí, no te preocupes. Una cosa, chicos. No, hay un problema, Lucas, en la semana que viene. La semana que viene son las jornadas para ustedes, así que no vamos a tener clases. Todavía no sé si lo saben, si se enteraron o no, pero la semana que viene, 13, 14, 15, hay unas jornadas de unas charlas que ustedes tienen que ir obligatoriamente a un par. No vamos a tener clases nosotros. O sea, 13, 14, 15 no hay clases. O sea, no hay clases, no. Vamos de vuelta. Mm, Tienen que ir a la facultad e ir a las charlas. ¿Sí? No va a haber teoría, ni tampoco va a haber práctica. Es así. Son jornadas de unas charlas de orientación mezclada con orientación. Una cosa así. Sí, va a haber stand de empresas, charlas orientadas al futuro de ustedes, obviamente, ¿no? Entonces, creo que les piden un mínimo de ir una charla por día y después tienen que hacer una charla, un plenario, que es una especie de charla grande, por así decirlo. Pero eso me imagino que creo que está en el Instagram de la Facu o algo por el estilo. Si no se enteraron y se están enterando por mí, bueno, joya, por lo menos lo saben. Yo me enteré antes por una cuestión de que no sabía y me tenía que enterar que no tenía que dar clase la semana que viene. ¿Sí? Así que estén atentos a cuando les llegue esa información, porque se tienen que anotar. Bien, bien, no sé cómo es, pero bueno, averigüen. ¿Sabían de esto que les estoy diciendo? Sí, yo, Ah, bueno, porque a la mañana algunos no sabían, estaban medio en Narnia, entonces no sabían. Entonces, por las dudas les comento. Así que el martes que viene no vamos a tener clases nosotros. O sea, ustedes tienen que ir a la facu a las charlas, pero no vamos a tener física. Eso también nos atrasa un poco. O sea, lo de hoy y el martes que viene también nos atrasa. Justo hoy se anotaron los cupos. Ahí, perfecto, se habilitaron los cupos. Bueno, joya, entonces ya están todos enterados. Por ese mismo motivo, no tenemos clase el martes que viene. Entonces es una cagada porque hoy y el martes que sigue no nos vamos a ver. Lo estamos viendo ahora, pero no nos vamos a ver.
Entonces, todas las dudas que queden presenciales las vamos a poder recién resolver el 20 de mayo. ¿Sí? Y menos mal que el 20 no es feriado, no es feriado. Porque esa semana encima creo que es semana corta por el feriado del, si no me equivoco, 19. Y obviamente el viernes por el 25. Pero bueno, entonces nos volveríamos a ver el 20 de mayo. El 20 terminaríamos con leyes de Newton. Estoy viendo el calendario, ¿no? O sea, hoy hacemos la primera parte de leyes de Newton. Hacemos práctica de tiro parabólico. Martes que viene no nos vemos. Así que tienen toda esta semana, hablando en serio, tienen toda una semana para poder hacer la práctica. ¿Sí? Y empezar las de leyes de Newton. Una cosa que no nos veamos, otra cosa no la puedan hacer. El 20 termino con leyes de Newton y empezamos con las prácticas de leyes de Newton, que ya deberían estar empezando a hacer, porque tienen tiempo en el medio para poder hacerlas. Eh, lo que podemos hacer el 27 de mayo es hacer una súper gran consulta, en vez de seguir con la teoría. Hacer tipo todo el día consulta, para que aprovechen. Después yo el 3 de junio empezaría con el tema nuevo, que ese tema no entra en el parcial, que sería movimiento circular. Seguiríamos con la consulta después en la parte de la práctica. Y, y capaz que el parcial, no sé, podría ser el 10 o el 17 de junio, obviamente. Eh, el 20 nos vemos, terminamos con ley de Newton. Es dos clases de consulta. Sí, puede ser que el parcial sea el 10. ¿Estamos? O sea, quédense con esa idea. 10 o 10, 17. 10 de junio. Sí, sí, sí. 10 o 17, dependiendo de cómo, si no explota el país en el medio, digo, por si pasa algo, digo, ¿no? O si no, otra vez no tenemos clase, o hay un feriado en el medio, o no sé. Entonces, vamos a quedarnos con que o el 10 o el 17 es el parcial. Yo después se los comunico cuando esté más seguro, pero háganse la idea de que va a pasar eso, ¿sí? Sí, eso. Así antes de las vacaciones ya liquidamos el primer parcial y el primer recuperatorio y por lo menos dos temas de la segunda parte. Porque después se pone extremadamente pesada la materia eh, y siempre después de mitad de año hay bardo, más este año que hay elecciones, así que no me extrañaría que tengamos un par de martes más con quilombos. Entonces la verdad es esa. Y tenemos que prever las cosas. Así que mi idea es irnos con por lo menos dos prácticas del segundo parcial antes de las vacaciones dadas, completas. Eso sería lo óptimo. Así que cuando volvemos de las vacaciones, ya encaramos los dos temas que siguen y al toque metemos el segundo parcial. No se preocupen porque falta, eso es problema mío porque yo me tengo que organizar. Pero quédense con la idea que ahora lo que es importante es que más o menos o el 10 o el 17, por ahí va a ser el primer parcial. ¿Sí? Bien, vamos. Yo, lo de hoy no es largo, no es largo, pero es complicado de entender quizás al principio. Después van a ver que le van a agarrar la mano. Bueno, fíjense que en el grupo yo les mandé unas imágenes, ¿sí? Bueno, fíjense la primera, si pueden. Ah, no, qué boludo, lo puedo compartir yo. Em, Deme un segundo. Eh, Deme un segundo, chicos, que busco las imágenes y ya estamos. Puedo descargar todo, obviamente. Puedo descargar todo. Tenía que haberlo hecho antes. A ver. Si no se entiende algo, me quedo de la vuelta. Ahí va. Si no se entiende, ustedes tienen las fotos, igual si no se ve bien ahora en la reunión.
pero cualquier cosa me paran y me dicen, ¿sí? A ver, ¿qué están viendo ahí? Ahí tendrían que estar viendo una hoja que dice dinámica de partícula, ¿sí? Asumo que lo están viendo, porque lo estoy viendo en el celular, así que sí, lo están viendo. Sí, lo estoy viendo. Eh, bien, bueno, una de dos, o me siguen a mí o lo miran ustedes en su hoja, me da exactamente lo mismo. ¿Cuál es la idea? ¿Quién está jugando? ¿Qué gritaron gol? Bueno, no sé. Vamos por acá. Si yo hago así, estoy haciendo zoom y ustedes lo ven, ¿eso? Sí. Bien. Em, para el que recién entra, no sé si eran muchos o pocos, yo les pasé la idea de la teoría de hoy solamente por el hecho de que estamos en virtual, ¿sí? Así que van a ver que hay anotaciones mías que quizás no hago mención ahora, pero porque son cosas personales, tipo poner un ejemplo acá, hacer un comentario acá, hay veces que lo hago, hay veces que no. Es para que lo tengan, porque no puedo escribir en el pizarrón, claramente, entonces la idea es repasar estos apuntes de hoy entre todos, no, yo se los cuento, pero igual tomen nota ustedes, o sea, no se queden solamente con lo que está escrito, porque lo que está escrito son lineamientos para mí, para explicar. Tomen nota ustedes aparte, en una hoja, para complementar esto que yo les pongo, ¿sí? Porque es como todo, yo nunca tengo todo escrito, sino que hay cosas que les digo en el momento que no están escritas, ¿sí? Te lo digo por las dudas, no se casen con esto que les pasé, solamente los lineamientos míos para dar la clase, ¿sí? Entonces presten atención cuando les cuento y anoten al costado, en una hoja, y después lo pasan, hagan lo que quieran. Hasta ahora, ¿nosotros qué hicimos? Hasta ahora nosotros lo que hicimos fue ver la cinemática, ¿sí? De los objetos. La práctica uno y la práctica 4. Lo único que vimos que fue cómo se mueven qué cosas, los objetos. Em, no vimos por qué se mueven, sino solamente vimos, bueno, mira, yo puedo sacar la trayectoria del objeto, puedo sacar la velocidad, puedo sacar la aceleración, dependiendo del régimen en que estoy, pero no mucho más que eso, ¿sí? Solamente vimos el movimiento, cómo determinar la trayectoria, cómo caracterizar la velocidad y cálculo de aceleración en un régimen muy sencillo. Ahora, el tema es, ¿por qué? Porque hasta ahora lo único que hicimos fue, bueno, es puramente descriptivo, puedo describir el movimiento. Perfecto. Lo que tenemos que ver nosotros es por qué o cómo se relaciona con la acción que hizo que se mueva de tal o cual forma. ¿Se entiende la idea? Una cosa es describir el movimiento de una cosa y la otra es decir, bueno, che, ¿por qué se movió así? ¿Quién hizo que se mueva así? ¿Qué acción está aplicada sobre este objeto para que yo pueda decir, bueno, tiene tal cinemática? ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el nexo entre la cinemática del objeto y la acción sobre el objeto va a ser la aceleración. ¿Sí? Por eso yo rompo tanto las pelotas con las definiciones, justamente por estas cosas. Entonces, no será todo, no serán las cosas al pedo, se dan por algo. Entonces, nosotros vimos hasta ahora la definición de posición, velocidad, aceleración, describimos la cinemática de un cuerpo, la función si era MRU, MRUA, y ahora tenemos que ver, bueno, la causa de esa cinemática. Y el nexo entre esas dos cosas es la aceleración. Vamos a ver por qué. Porque la aceleración es como lo que yo tengo escrito ahí, está vinculada con la interacción entre los cuerpos. ¿Sí? Entre los cuerpos. Porque que yo agarre con una mano y le pegue una cachetada a una pelota, están interactuando dos cuerpos, mi mano y el objeto. ¿Se entiende? Si hay un cañón que dispara una bola, está interactuando el cañón con la bola. Es interacción entre dos cuerpos. ¿Sí? Bien. Esto seguramente lo habrán visto en algún lado. No es nada más y nada menos que la definición de fuerza. ¿Sí? Cuando uno dice la interacción o la acción entre los cuerpos, lo que está describiendo es que hay algo, hay una acción de un cuerpo sobre otra. Y esa acción de un cuerpo sobre otra es lo que escucharon en algún momento de la palabra fuerza. ¿Sí? En el colegio o en algún lado lo escucharon. Entonces, entonces, ¿cuál es la idea? Primero es un breve resumen sobre, ¿qué hace? Digo, eh, Hola, es ¿ahí un me breve escuchan? resumen sobre.
Sí, gracias, Diego. ¿Cómo están, che? Buenas tardes a todos. Todo bien. Vamos un poco la teoría y después encaramos con algunas dudas de la práctica. Arrancamos con Perfecto. eso. Ahí fíjate que cualquier cosa, yo mandé las capturas de lo que iba a dar hoy, viste, por el grupo para que todos lo tengan, porque se iba a complicar si no, viste, si solamente lo mostraba, prefería que lo tengan y que si alguno quiere hacer una anotación al costado o en una hoja, bueno, visto, por lo menos tengan esa comodidad. Perfecto. Eh, Bien, entonces, dijimos, lo de las interacciones están vinculadas, lo denominamos fuerzas, y para que lo tengan en presente, hay lo que se llama cuatro fuerzas que son fundamentales. ¿Sí? Hay cuatro fuerzas de la naturaleza que se denominan fuerzas fundamentales. Esas cuatro fuerzas rigen el universo, básicamente. Y son esas cuatro que están anotadas ahí. ¿Sí? La fuerza de gravedad, que en realidad está mal llamada fuerza de gravedad, es la fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Sí? Física uno obviamente, va a estar centrada en la primera. ¿Sí? La primera es la fuerza de atracción gravitatoria. ¿Sí? Obviamente. Yo, otra vez lo mismo. Fíjense que yo puse gravedad porque eso es una anotación para mí. No es para dar la clase. Yo no digo nunca fuerza de gravedad, yo digo fuerza de atracción gravitatoria. Pues si no se va a confundir con la aceleración de la gravedad. La electromagnética, o sea, en física uno solo vamos a centrarnos de las fuerzas fundamentales solamente en la fuerza de atracción gravitatoria. En física 2 cuando curso en física 2 van a ver la electromagnética. ¿Sí? Y la nuclear fuerte y la nuclear débil es a nivel atómico y, salvo que estudien física nuclear, no lo van a ver. ¿Sí? No se Tengo una preocupen. consulta. ¿Lo que decías vos de gravedad no es la que venimos dando ahora o sí? Sí, sí, sí. Yo lo que estoy diciendo es que estoy hablando de Fuerza gravitatoria. Sí, la esa fuerza gravitatoria, ¿sí? No, no la- confundan, no confundan la fuerza de gravedad con la aceleración de la gravedad. Obviamente están relacionadas. Después vamos a ver por qué. Pero para que no quiero que piensen en la gravedad como una fuerza, Bien, bárbaro. ¿sí? Es una aceleración, punto. Bueno, nos quedamos con eso. A las fuerzas, obviamente esas cuatro fuerzas que están nombradas ahí son las fundamentales, las de la naturaleza. Obviamente hay muchísimas más fuerzas, pero no son fundamentales, ¿sí? Y esas fuerzas las podemos separar, o sea, en realidad a todas las fuerzas las podemos separar en dos, en una clasificación que tiene dos partes, en fuerzas volumétricas y fuerzas superficiales. Y esto es súper, súper importante que se entienda la diferencia. Unas son de largo alcance y otras son de corto alcance. ¿Sí? Todas las fuerzas las podemos dividir en estas dos cosas, en esta clasificación. Largo alcance y corto alcance. Unas se llaman volumétricas y unas se llaman superficiales. ¿Sí? Por ejemplo, una fuerza de largo alcance, que es una fuerza volumétrica, es la fuerza de atracción gravitatoria. Por ejemplo, la Tierra y el Sol se atraen gravitatoriamente y no están, no están claramente no están cerca uno del otro. ¿Sí? Obviamente la palabra cerca es relativo, pero se entiende lo que apunto. Y corto alcance, cuando uno dice superficial, es a nivel molecular. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo apoyo, en realidad, cuando yo apoyo mi mano en la mesa, por ejemplo, o agarro un objeto, ¿sí? Eso es una fuerza superficial, o lo que a veces se llama fuerza de contacto, ¿sí? Esa es la gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se los digo eso? Porque después vamos a entrar en no es que vamos a clasificar las fuerzas, pero después vamos a hacer una especie en los ejercicios, las diferenciamos un poco como para tener en claro dónde están aplicadas cada una. ¿Sí? Pero sepan eso, hay fuerzas de largo alcance y fuerzas de corto alcance. Obviamente las de corto alcance tienen que estar los dos objetos interactuando o sea, uno pegadito al otro, por así decirlo, y las de largo alcance no. Por ejemplo, la Tierra y el Sol. ¿Sí? Esto es una aclaración que siempre se hace, que como nosotros estamos en el rango de mecánica clásica, física uno, estamos en el rango de mecánica clásica, el modelo que usamos nosotros, ¿sí? Sirve en un rango acotado de velocidades y masas, por así decirlo. ¿Sí? Porque si me voy más a escalas mucho más chicas, o distancias, mejor dicho, más que masas,
Si me voy a escalas mucho más chicas, ya estos modelos que se llaman modelos de última no, modelos newtonianos de la mecánica clásica, ya no me sirven, porque a escalas extremadamente chicas necesito escalas extremadamente chicas, estoy hablando a nivel atómico, ¿no? Ahí hablar de mecánica cuántica, porque pasan cosas locas ahí. Y si me voy a velocidades extremadamente altas, la mecánica clásica no me sirve. Y tengo que pasar a la mecánica relativista. Entonces, yo creo que quede claro esto. Lo que estamos viendo nosotros en estos modelos, que es mecánica clásica, sirve en un rango de velocidades, instancias cotidianas, por así decirlo. ¿Sí? Y obviamente cotidianas en el sentido que podemos apreciar. También sirve para describir muy bien un planeta alrededor del Sol, etcétera. Pero porque las velocidades no son tan altas. Altas estamos hablando altas, ¿sí? No, no es que usamos mecánica relativista para la Tierra alrededor del Sol, ¿sí? Estamos hablando de velocidades cercanas a la de la luz, cosa que se escapa por completo a este curso. Bien, después tengo una cosa más que les puse acá, que yo di por alto, porque me hice un poco el gil al principio de la materia con este tema, por lo siguiente. Yo se los nombré nomás, pero no le di ninguna definición formal sobre lo que es la definición de partícula. Porque en la primera práctica, y como es la primera vez que ven para muchos ejercicios de física 1, está bien, para mí es mi opinión, o mi forma de darlo, que uno cuando hable de un tren se imagine un tren, un auto se imagine un auto, pero después hay que ponerle un poco de modelo a eso. Cuando nosotros decíamos en la primera práctica, che, tenemos un tren, se encuentra con otro tren, en realidad uno dice tren para que sea más cotidiano el contraste de no cursar física 1 a entrar a la facultad, cursar física 1 y bueno, ya asociar algo que conozco, que es un tren, con algo nuevo que me están explicando, que es un modelo. O que son ejercicios para resolver la cinemática de ese ejercicio o de ese objeto. Entonces, ese tren en realidad no tiene extensión. En el primer ejercicio, cuando yo lo dije medio al principio, medio lo dejé pasar, estamos usando el modelo de partícula, pero no ahondé mucho en eso, justamente para que sea más fácil la transición para ustedes. Pero en realidad ese tren, que le buscamos el encuentro, ¿se acuerdan de toda la bola? En realidad no tiene extensión, sino que es un punto. Entonces, todo lo que nosotros modelamos, casi todo lo que vamos a modelar en toda la materia, entra dentro del modelo que es el modelo de partícula. Para eso tenemos que definir qué es una partícula. Y básicamente el modelo de partícula lo que dice es que yo voy a tener un objeto, cualquiera el objeto que esté analizando, y lo voy a representar con un punto. Un punto no tiene dimensión, es un punto. ¿Sí? Y voy a modelar la masa de ese objeto como si toda la masa esté concentrada en ese punto. ¿Sí? Entonces, el tren es un punto. Dos trenes en la misma vía son dos puntos. El tipito corriendo es un punto. ¿Sí? Ahora que ya están un poquito más maduros con esa parte, no, les presento más formalmente este modelado. Las cosas son puntitos. Los puntitos no tienen dimensión. Solamente estudiamos de ese puntito la traslación. O sea, el movimiento en 3 dimensiones, por así decirlo. Después, bueno, si es bidimensional, tiene 2 dimensiones, o es unidimensional, es otra cosa, pero estamos habilitados a estudiar la traslación. Traslación es el movimiento en 3 dimensiones. Están completamente habilitados para eso. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos dando entra en este modelo de partícula, donde cada objeto está representado por un punto. ¿Qué pasa? Cuando veamos ahora ejercicios de plano inclinado, cajas que se caen o objetos arriba de una mesa, una pared, nosotros vamos a dibujar cajitas o un balde o un autito, pero no tienen que dejar, porque es más fácil el nexo, ¿sí? Entre la realidad y el modelo, pero no tienen que dejar
de lado el punto de vista de que en realidad es un punto porque estamos dentro de un modelo para poder explicar algo. ¿Sí? Eso tiene que quedar claro. Y capaz que no lo entienden ahora de golpe y está todo bien, y le va a llevar capaz una o dos clases en terminar de entenderlo, pero esa sería la idea. Porque después yo voy a dibujar una caja y un plano inclinado y ustedes me van a decir, pero la caja en realidad son puntos. Sí, pero es medio raro dibujarte un punto en un plano inclinado y decir, bueno, esto es una caja. Bueno, te dibujo la caja, pero vos sabés que lo estamos modelando con un punto. Sí, esa sería la idea. Entonces, el modelo de partícula es, estudiamos solamente la traslación del objeto y toda la masa está concentrada en ese punto. Y una cosa, y una aclaración. En el modelo de partícula, el cuerpo, al no tener dimensión, esto tiene que quedar claro, no admite rotaciones. No puedo estudiar las rotaciones que va a tener ese cuerpo, que pudiera tener ese cuerpo. ¿Se entiende? Porque no tiene dimensión, porque es un punto. Entonces el modelo de partícula no admite estudiar las rotaciones del objeto. Más adelante en la materia vamos a ver otro modelo donde sí admite las rotaciones. Pero ahora no es el caso. ¿Sí? Falta todavía, faltan un par de meses para eso. Pero entiendan que en este caso en particular, y es importante que se entienda porque en el oral entra, es distinguir el modelo de partícula del otro modelo. ¿Sí? No admite rotaciones, solamente podemos estudiar la traslación del objeto. ¿Estamos? ¿Estamos hasta acá? Uno con que me diga que sí, me alcanza. Sí, Bien. Bueno, dicho esto, vamos a arrancar con lo siguiente. ¿Esto estamos? Lo que vamos a ver ahora, vamos a ver las tres leyes de Newton. O sea, la clase de hoy es, la parte teórica es ver las tres leyes de Newton. Y obviamente la definición esta que vimos recién, ¿no? Definición de partícula, modelo y no me acuerdo qué más. Tenemos que ver una definición de una cantidad nueva, pero bueno, es sencillo. Pero el núcleo de la clase es ver las tres leyes de Newton. Bueno, ¿se acuerdan que fue la clase pasada? Sí. La clase pasada vimos. No, la clase pasada vimos tiro parabólico. La anterior vimos sistemas de referencia. Vimos la diferencia entre sistema de coordenadas y sistema de referencia. ¿Se acuerdan de eso? Que el sistema de coordenadas era una construcción matemática y el sistema de referencia estaba asociado al observador. Y yo tenía un observador solo, ¿sí? Perdón, un sistema de referencia que era el observador. Y voy a tener uno por observador. Mientras que cada observador puede poner el sistema de coordenadas donde quiera. Bueno, la primera ley habla sobre un tipo especial de sistemas de referencias. ¿Sí? Hasta ahora, nunca pusimos una condición sobre el sistema de referencia. Yo les dije, che, miren, ojo. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo puse? Tenía un tipito en el andén, estaba Diego con Hilario en el tren y el tren se movía a velocidad constante. El tipito era yo, ¿no? Entonces yo veía que Diego se movía con la velocidad del tren. Pero Hilario, que está sentado atrás de él, no se mueve con respecto a él. Entonces yo lo veo con una cierta velocidad e Hilario lo mira con otra velocidad. Para Hilario va a estar en reposo, Diego. Porque no se está moviendo con respecto a él, se está moviendo con respecto a mí. Yo sí lo veo eso. Los dos tenemos razón, por así decirlo. Bueno, eso es porque somos dos observadores distintos. Ahora, hay un observador que es especial, que es importante para física 1, ¿sí? Y es lo que define la primera ley de Newton, que tiene que ver con algo que se llama sistema de referencia inercial. Y es lo que habla la primera ley de Newton. Básicamente van a encontrar varias definiciones. Van a encontrar, depende del libro que agarren, varias formas de decir lo mismo, pero todos apuntan a lo mismo. Todos apuntan a esto que les estoy contando. Van a encontrar una definición que es la más conocida, ¿sí? Que es esta. Esto, la idea, yo en la clase, si hubiese sido presencial, yo esto hubiese dicho que se lo copien tal cual. O sea, yo se los hubiese dictado. La definición esa que dice. Ay, mamita, correcto. Todo cuerpo que se. Ahí está. Que dice. Van a encontrar enunciado de esta ley. Bueno, yo esto se lo iba a dictar para que lo tengan tal cual. Pero bueno, ya lo tienen. Así que no pasa nada. Que dice: todo cuerpo que se mueva a velocidad constante con MRU o esté en reposo
va a permanecer así a menos que exista una fuerza neta sobre él. ¿Sí? Esa es la que generalmente se da, que algunos seguramente escuchó, ¿no? Y tiene sentido. Si algo se mueve a velocidad constante o está en reposo, porque estar en reposo es un caso muy particular de velocidad constante igual a cero, si uno lo podría pensar de esa forma, ¿no? Pero bueno, siempre se hace la distinción para no ser tan obtuso. Pero bueno, si uno tiene velocidad constante o está en reposo, va a quedar así. Va a quedar o moviéndose a velocidad constante o va a quedar en reposo a menos que haya una fuerza sobre él. ¿Sí? Bastante simple es la definición. Y hasta tiene sentido a nivel sentido común, ¿no? Vamos, hasta acá. Esa es una definición que van a encontrarla generalmente en los libros. El tema es que está bien, está perfecto, dice lo mismo que dice la definición de abajo. Y la definición de abajo es quizás la que yo me siento más, no cómodo, sino que es la misma y me parece más, no, más correcta no es la palabra, más cómodo. No sé, hasta que encuentre un sinónimo después se los digo qué es lo que quiere decir. Pero me parece más correcta. Más apropiada, no más correcta, más apropiada. Y la otra definición que van a encontrar es esta, que es que se define un tipo especial de sistema de referencia que se llama sistema de referencia inercial. ¿Sí? Que es el observador que ve un objeto libre de fuerzas o que la resultante de las fuerzas sea nula sobre ese objeto, permanecer en reposo o moverse con velocidad constante dependiendo de la condición inicial. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que lo que dice arriba, pero expresado de otra forma. Yo soy un observador, yo defino un sistema de referencia, ¿sí? Entonces, voy a ser inercial. O sea, yo tengo el título de sistema de referencia, de observador. El sistema de referencia o observador son sinónimos. Decir observador inercial o sistema de referencia inercial son sinónimos. Entonces, yo soy un observador común y silvestre. Voy a ser inercial. O sea, voy a ser este tipo de observador especial. Si yo veo un objeto que está libre de fuerzas o que todas las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo se anulen, por así decirlo, moverse a velocidad constante o permanecer en reposo si su condición inicial era que se estaba moviendo a velocidad constante o estaba en reposo. ¿Se entiende a lo que apunto? Creo que sí. Más o menos. Sí, sí, se entiende. O sea, me fue más fácil entenderlo con lo de arriba, pero sí, se entendió. Es que está bien, pasa que lo de arriba le falta decir quién observa. Tal cual. Pero con Eh, el de arriba lo haces como más gráfico. Exactamente. Pero la idea sería que eso, el que ve eso, básicamente, es el observador inercial. Bien, Porque yo para poder decirlo de arriba, que es velocidad constante, y que se mantenga en reposo, o se mueva a velocidad constante, si es que se movía a velocidad constante, o se mantenga en reposo, si estaba en reposo, yo para poder observar eso tengo que ser inercial. Punto. Esa es la verdad. Entonces, por eso la primera ley está asociada claramente al sistema de referencia inercial. Porque de todos los observadores que hay, o de todos los sistemas de referencia que hay, te define uno en particular que hace que vos seas como más, nada, ni iba a decir más objetivo porque no es la palabra. Eh, nada, te convierte en uno especial si vos observás eso. ¿Sí? Imagínense lo siguiente. Vamos a poner uno de los dos casos. Si hay algo que se mueve a velocidad constante. Olvídense que está en reposo. Después lo ponemos de vuelta. Imagínense que algo se mueve a velocidad constante. ¿Sí? Y ese objeto, yo estoy seguro que no tiene ninguna fuerza aplicada. Entonces, si yo lo puedo observar con velocidad constante y estoy seguro que ese objeto está libre de fuerzas, yo soy un observador inercial. Ustedes van a decir, ¿para qué carajo me sirve eso? Les juro por Dios que sirve. Después vamos a ver por qué. Si yo puedo observar un cuerpo que está libre de fuerzas y ese objeto está en reposo y se mantiene en reposo, yo soy un observador inercial. Ahora, vamos con la otra combinación. Si hay un cuerpo que se mueve a velocidad constante, tiene fuerzas aplicadas, pero la resultante, o sea, la suma de todas esas fuerzas me da cero, y el bicho se sigue moviendo a velocidad constante,
Yo soy un observador inercial. Vamos de vuelta. Si tengo un cuerpo que está en reposo, tiene un montón de fuerzas aplicadas, pero la resultante de todas esas fuerzas, o sea, la suma vectorial de todas esas fuerzas, se anula y ese cuerpo se mantiene en reposo, y yo observo eso, yo soy inercial. ¿Se entiende la idea? Sí, lo que no entiendo bien es a qué apuntás con el observador inercial. ¿Por qué inercial? ¿Inercia es movimiento o no? ¿O parecía? Sí, sí, pero no te quedes con la etimología de la palabra. Vos Ah, quédate con la idea de que si yo observo esa situación, soy un tipo especial de observador. bien. No importa la palabra, no te quedes con la palabra. Ah, Quédate con la idea de que necesito. Después, les juro que después van a terminar de entender. Pero la idea es que si yo puedo observar eso, soy especial. ¿Sí? Por- ¿Sí? Ahora, bien. cuando veamos las tres leyes, voy a volver sobre la primera y ahí capaz que va a quedar un poco mejor. Esta es la más difícil de entender, así que no se preocupen si no la entienden, porque es la más difícil de agarrar al principio. Es muy difícil de agarrarla a la primera. Así que no se preocupen si no lo entienden hoy. Después lo vamos a volver a ver 1000 veces, pero por algo tenemos que empezar. Así que si alguien no entendió y se hizo quilombo con la velocidad constante y con el observador y por qué es diferente, no se preocupen. Vamos a volver sobre eso y va a quedar claro. ¿Sí? Y de hecho es para mí la más difícil de entender de golpe. Pero quédense con esta idea. De todos los observadores que existen, hay uno que es importante destacarlo. Se llama observador inercial. ¿Cómo lo define el observador inercial? Con el objeto de estudio. Si el objeto está libre de fuerzas y se mantiene a velocidad constante, y estando a velocidad constante inicialmente, listo, yo me llamo observador inercial. ¿Sí? Si estaba en reposo y yo lo veo en reposo y está libre de fuerzas, yo soy un observador inercial. ¿Sí? Quédense con esa idea. Cuando uno dice libre de fuerzas, hay dos cosas a tener en cuenta. Que no haya ninguna aplicada o que la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo me dé cero. ¿Sí? Es un sinónimo decir libre de fuerzas. Porque la suma de las fuerzas es vectorial. Entonces me podrían anular entre sí. ¿Sí? Si agarramos y empujamos una caja, yo con hago una fuerza con un cierto valor hacia la izquierda y tengo otro que hace con el mismo módulo, pero en sentido contrario hacia la derecha, tengo dos fuerzas aplicadas sobre el cuerpo, ¿no? No está libre de fuerzas, para el que no entiende la definición. Pero en realidad la suma vectorial me da cero. Entonces, libre de fuerzas no significa que no tenga fuerzas, sino que está hablando de la resultante de las fuerzas, en realidad, para que les quede claro eso. Cuando yo estoy libre de fuerzas, hace una especie de sinónimo entre que no tiene fuerzas o que la resultante de todas las fuerzas aplicadas me da cero. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Después vamos a entender por qué es necesario el observador inercial. Pero quédense con esta idea como primera vez que vean este tema. ¿Estamos? Necesitamos sí o sí tener un observador inercial porque si no las leyes de Newton no se cumplen, la segunda y la tercera. Así que después tenemos que hacer un círculo y volver sobre la 1 para terminar de cerrarlo. ¿Sí? Bien. Ahora, quiero... Hay una... Esto. ¿Estamos hasta acá, chicos? Más o menos. Sí, sí, por lo menos. Eh, bien. Ahora, antes de dar la segunda ley, esa fue la primera. Ahora vamos a dar la segunda. Pero antes de dar la segunda, tenemos que definir una magnitud nueva, que es la primera vez que la van a ver. Y la vamos a ver prácticamente en toda la materia. Prácticamente en toda la materia. Que se llama la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? A veces lo van a encontrar como cantidad de momento lineal o cantidad de movimiento lineal, son sinónimos. ¿Sí? Y es súper importante. Y se identifica así con la letra P. Es un vector. Y se define como la velocidad multiplicada por la masa. Nada más. Pero es importantísimo esto, porque lo pueden pensar a la cantidad de movimiento como si fuese solamente la velocidad, pero con más información, donde esa más información es la masa del objeto. ¿Sí? Esa es una definición. Estamos, es como si estuviese pesada por la masa.
Ahora vamos a ver un ejemplo. No le embola esto que dice acá porque lo vamos a ver de vuelta mejor en un ejemplo cuando veamos la ley que sigue. Pero bueno, necesitamos usar esta nueva magnitud física que definimos. Em, Nada, quédense con esa idea. ¿Sí? Porque acá lo que les da un ejemplo, pero como todavía no vimos la segunda ley, yo a veces lo doy, a veces no lo doy, que como depende de la masa, si yo, imagínense lo siguiente, sin hablar de fuerzas, que todavía no vimos la definición formal, perdón, no vimos la segunda ley, pero imagínense lo siguiente, es un ejemplo bastante burdo. Imagínense que yo tengo una bola de bowling y una bola de golf. Claramente las masas son extremadamente distintas, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y a cada una le pego un cachetazo, con la misma intensidad. ¿Sí? A las mismas les pego un cachetazo con la misma intensidad. ¿Quién se va a mover más rápido? ¿Quién va a tener más velocidad? O sea, cotidianamente hablando. Si yo le pego un cachetazo a la bola de bowling, se va a mover un cachito. Va a adquirir poca velocidad, ¿no? Uno cotidianamente, si uno lo piensa, va a adquirir poca velocidad, porque tiene mucha masa. Y la masa la podemos pensar como una especie de resistencia al movimiento. Si le pego un cachetazo a la bolita de golf, ¿qué va a pasar con la bola de golf? Sale disparada. ¿Sí? Bueno, eso que está pasando tiene que ver con esto, con la cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? En cierta forma, esto me ayuda a darme cuenta de eso, porque tiene que ver con la masa y con la velocidad. ¿Sí? Ahora igual después lo vamos a terminar de entender, pero para que esta es la presentación de esta magnitud, que me ayuda a entender un poco esto que les estoy diciendo, de por qué cuando yo le pego con la misma intensidad a dos objetos con una masa extremadamente distinta, uno se mueve mucho más rápido que el otro. ¿Sí? Bien. Em, Partícula. Acá. Bien. ¿Estamos? Cualquier cosa me dicen si no se entiende algo. Con eso en mente, porque sí o sí necesitaba definir esa nueva magnitud, ojo que esa, chicos, la P de la cantidad de movimiento o la cantidad de movimiento lineal la vamos a usar un montonazo. Un montonazo la vamos a usar. Así que si no queda claro hoy, no se preocupen porque les va a terminar quedando claro por decantación porque la vamos a usar siempre después. Entonces, ya dijimos la primera ley, tenemos que ver la segunda. La segunda es como algunos se conocen. La otra a veces se la conoce como primera ley o como principio de inercia. A la primera, igual lo tienen anotado ahí. Esta se conoce a veces como principio de masa. Y acá hay una gran confusión. Yo me imagino que más de uno de los que está acá escuchó o sabe la fórmula famosa de que fuerza igual a qué es. A M por. Nunca la escuché. No, O no la recuerdo en realidad. bueno, no pasa nada. Pero capaz que a alguno se le suena de decir que fuerza es igual a masa por aceleración. De algún lado. De alguna cosa. O del colegio, o de algún lado, o de lo que sea. Alguno capaz que escuchó F igual M por A. Bueno, vamos a explicar bien eso, cómo es. Pues no es tan así. Em, el tema es así. Vamos a definir nosotros, ¿se acuerdan como hacíamos antes cuando definíamos la velocidad media? La velocidad media para que definíamos como si fuese una variación de la posición sobre una variación en el tiempo. ¿Se acuerdan de eso? Hacíamos un delta R sobre delta T. Y ese delta R sobre delta T me daba un promedio de la velocidad. ¿Se acuerdan de eso que decíamos? Bueno, me voy de acá a Mar del Plata, hay 400 kilómetros y tardé 4 horas. Bueno, lo único que puedo decir es que la velocidad media son 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Bueno, lo mismo podemos definir con la fuerza y la cantidad de movimiento. Yo tengo P, que es la cantidad de movimiento, que es M por B, que lo vimos recién, una variación de la cantidad de movimiento en dos instantes de tiempo distintos, o sea, un delta P sobre un delta T. O sea, agarro P en un instante T1, agarro P en un instante T2 y los resto, o sea, hago P2 menos P1 sobre T2 menos T1, y eso
va a estar asociado con una especie de fuerza promedio. ¿Sí? La segunda ley me relaciona eso, como la fuerza, ¿sí? Como la acción sobre un objeto, cambia su cantidad de movimiento. ¿Qué es la cantidad de movimiento? La magnitud que vimos hace 3 minutos atrás. ¿Estamos? No pasa nada si se pierdan. Vamos a volver sobre eso. Pero básicamente, la fuerza está asociada al cambio en la cantidad de movimiento de un objeto. Entonces, lo pensamos primero como una fuerza promedio, porque agarro dos instantes de tiempo discretos, ¿sí? Un T1 y un T2, que pueden ser valores grandes, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué hacemos nosotros siempre? Tomamos el límite cuando delta t tiende a cero, porque yo lo que quiero ver en realidad no es un promedio, yo siempre quiero ver la instantánea, quiero ver qué pasa instante a instante. Entonces lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando delta t tiende a cero, cuando esa diferencia de tiempos es extremadamente chica. Entonces lo que hago es calcular el límite cuando eso tiende a cero. Y eso, si se acuerdan de las veces que lo vimos nosotros, se transforma ese límite cuando delta t tiende a cero en una derivada. No sé si lo vieron todavía en análisis, asumo que no, pero bueno, tenemos que seguir con este tema. La fuerza, entonces, pasa a ser una fuerza instantánea, porque ya estoy teniendo la fuerza instante a instante, por eso se le va los piquitos del promedio, y se me convierte en la derivada, o básicamente al cambio de la cantidad de movimiento tiempo a tiempo. Eso es lo que me está diciendo la derivada. Es cómo cambia P tiempo a tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Esto se lee, acuérdense, la derivada de P con respecto al tiempo. Donde esta P no es el peso, sino que es la cantidad de movimiento. ¿Sí? Estamos. Esa es la definición. Ahora, hay que hacer un par de salvedades, que es la siguiente. Esta F que yo puse acá, si muevo el mouse, sí se ve. Esta F que yo puse acá, no necesariamente es una fuerza sola. Puede ser una especie, en realidad realmente lo que está pasando no es una fuerza, sino que es la resultante de un montón de fuerzas que pueden o no estar aplicadas en el cuerpo. ¿Se entiende? Se representa con una, por una cuestión de que uno, como suma vectorialmente las fuerzas, les queda una que se llama resultante de las fuerzas aplicadas. ¿Sí? Pero para que haya ¿se entiende? Esa es la idea. Uno pone una, pero en realidad hay varias, pero como mínimo tiene que haber uno. ¿Sí? Para que haya un cambio. Entonces, la forma de expresarlo un poco más correcta que poner solamente una F es poner esto, que es la sumatoria. No sé si alguna vez vieron este símbolo significa, este es sigma, sigma mayúscula, se llama sumatoria desde i igual 1 hasta n de todas las fuerzas aplicadas, las FI. Esto no es nada más, esto que yo estoy remarcando acá con el mouse, no es nada más que escribir F1 más F2 más F3 más F4 más tin, 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 Fn. Es como que sumo todas las fuerzas que están aplicadas. La suma de todas las fuerzas aplicadas me va a doler virtualmente una fuerza. No existe eso, no es que aparece una fuerza, pero virtualmente me está devolviendo una fuerza que tiene como si fuese todas las contribuciones. Porque en el medio se me pueden cancelar componentes y lo que sea. Virtualmente es una fuerza, no es una fuerza la resultante. ¿Está claro eso? Las fuerzas aplicadas son las fuerzas aplicadas. Las sumo y matemáticamente la puedo representar como una sola fuerza. ¿Sí? Entonces, verdaderamente en vez de pasar de tener una sola, lo que correctamente se escribe es la suma de todas las fuerzas aplicadas. La suma de todas las fuerzas aplicadas me va a producir un cambio en la cantidad de movimiento del objeto. Esa es la segunda ley de Newton. No es F igual a m por A. La segunda ley de Newton es esta. Anoten con rojo en la mano, en la frente, donde se les cante, que si en el oral le preguntamos cuál es la segunda ley de Newton, si ustedes me dicen F igual a m por A, van a volver a rendir, porque está mal. La segunda, y de hecho, está Hilario que no me deja mentir, hicimos volver a uno porque dijo eso mal. ¿Sí? Y después aprobó igual, no pasa nada, pero lo hicimos volver. Esta es la segunda ley de Newton.
Punto. Ahí termina. Me relaciona las fuerzas aplicadas con la variación en la cantidad de movimiento del objeto. Ahora, hay un caso particular de la segunda ley de Newton, que es cuando la masa del objeto es constante, ¿sí? Que no varía. Yo tengo una caja que se mueve por un plano inclinado, la masa de esa caja no varió. Entonces, caso especial, si m es constante, pongo la definición de la sumatoria, ¿sí? De la segunda ley de Newton, en vez de escribir P, o sea, lo escribo como la definición, ¿no? Como m por b, porque P es m por b, es la masa por su velocidad. Entonces, no se me pierdan, ¿eh? Síganme un cachito más. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la derivada de P, pero P es m por b. M y b, m es constante, porque lo puse yo como premisa, ¿no? Es constante. Si es constante, no varía nunca, no varía con el tiempo. Entonces, lo que puedo hacer es sacarla fuera de la derivada. Eso lo van a terminar de entender cuando lo vean en análisis 1. Las constantes en la derivada salen de la derivada porque justamente como son constantes no varían. Lo único que varía con el tiempo es la velocidad. ¿Sí? Entonces, la m sale afuera de la derivada, o sea, no la tengo en cuenta porque no varía, porque es constante justamente. Entonces, ¿qué me queda? Que la sumatoria de fuerzas es la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y quién era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo? ¿Quién era el cambio? ¿Quién me daba el cambio en la velocidad con respecto al tiempo? Nada más y nada menos que la aceleración. Es la definición de aceleración instantánea. De acá sale que las fuerzas es m por a. Y acá está la confusión de cuando uno dice la segunda ley de Newton es fuerza igual m por a. La confusión está en pensar que solamente se aplica la segunda ley de Newton cuando la masa es constante. Y no es así, porque la masa podría variar. Nosotros no lo vamos a ver, capaz que hay algún ejercicio donde varía, pero no implica que, porque no lo veamos nosotros en física 1, no significa que la segunda ley sea solo general, perdón, no sea más general. Nosotros no lo vemos, no significa que no pase. ¿Y en qué ¿Sí? casos variaría la masa? Por ejemplo, imagínate un cohete que pierde combustible. La masa del objeto está cambiando. Bien, Y esa perfecto. masa en realidad se traduce, ese cambio en la masa se traduce en un cambio en el impulso, en la cantidad de movimiento del objeto. Y uno ahí puede estimar, por ejemplo, muy burdamente, extremadamente, muy burdamente, uno va a tener un cambio en la masa con respecto al tiempo. ¿Sí? Cambia la masa con respecto al tiempo. Y eso no es, así muy burdamente te lo estoy diciendo, no es nada más y nada menos que una estimación de cuánto combustible consume. Porque estás viendo cuánta masa está variando en el tiempo. Entonces, básicamente estoy calculando el consumo del combustible. ¿Sí? Perfecto, sí, sí. Pongo ese ejemplo, pero nosotros no vemos eso, pero eso pasa. Entonces puede variar la masa de un objeto. Entonces, cuando uno pregunta, chicos, la segunda ley de Newton, ¿cuál es? Y dicen masa por aceleración, desaprueban. Porque no es esa la segunda ley. Eso es un caso particular de la segunda ley. Punto. ¿Queda claro? Nosotros en física 1, en la práctica y en todo, vamos a ver solamente en los casos que la masa sea constante. Pero no significa que la ley no sea más abarcativa. Bien, las fuerzas, que no lo dije, lo tengo acá anotado, se mide en una nueva unidad que no vimos nunca, que se llama newtons. Capaz que lo escucharon hablar. Bien. Un newton es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Es 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es lo que se define como newton. Entonces, cuando ustedes vean que tienen kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, lo pueden reemplazar por newton. O mejor dicho, si tienen un newton, lo pueden reemplazar por kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. ¿Estamos? Ahora, volvemos, por ejemplo, ahora que tienen un poquito más de información, al caso de la pelotita de golf y la de bowling. Imagínense lo siguiente. Le
le pego ahora, que ya saben lo que es que tienen ya la definición de una fuerza, le pego con la misma fuerza a las dos, a la pelota de bowling y a la pelota de golf. Les pego con la misma fuerza. Si les pego con la misma fuerza, este término, imagínense que ahora en vez de tener una sumatoria de fuerza, en vez de tener una chorrera de fuerza, tengo una sola, ¿no? Tengo una sola, que es la que yo le pego. O sea que en vez de tener acá, voy a tener una fuerza de F1 sola, una unidad. Y es la misma para los dos casos. Es la misma tanto para la de bowling como para la de golf. Porque yo lo estoy poniendo así el ejemplo. Si las masas son distintas, si la masa si la masa no, las masas son distintas, porque una es la masa de la bola de boliche, de bowling, y la otra es la masa de la pelota de golf, como la masa de la pelota de bowling es mucho más grande que la masa de golf, ¿cómo van a ser las aceleraciones? Y bueno, si yo paso dividiendo la masa para allá, y es mucho más grande, la aceleración va a ser menor en la de bowling que en la de golf. De ahí sale que la aceleración de la pelota de golf es más grande que la aceleración. Buenas, buenas. No te escucho. ¿Por qué no te escucho? ¿Alguien me escucha, amigo Agustín? Sí, sí. Agustín no, claro. A mí, yo lo escucho a los chicos. Y los chicos me escuchan a mí. Espera, ¿ahí? Sí. Ahí te escucho. Ahí Diego, hola Escúchame, Diego. sí, la próxima te voy a pedir que la abras vos porque si no te voy poniendo a admitir cada 2 minutos como un tarado. Ah, pásame Eh, el anfitrión, si lo tenés por ahí. O bueno, ahora ya fue. Falta una hora, no importa. sí, después lo vemos. Ah, no Después, importa. no importa. Eh, no sé cómo es. Sí, No importa. después Después lo sigue vemos, tranquilo. sí, sí, no importa. Dale. Sí. Bueno, alguien preguntó ahí en el chat si se grababa la clase. No, yo no estoy grabando nada, pero justamente por algo les pasé la teoría para que la tengan. Justamente, para que no se queden sin la teoría, por lo menos tienen la teoría mía. ¿Sí? Esa es la idea. Eh, Como para que no se la pierdan y cualquier cosa igual pueden preguntar. Bien, hay un micrófono abierto. Ya lo cerré. Listo. ¿Estamos más o menos hasta acá? Ah, se cortó, pará, porque se cortó, yo estaba estaba terminando este ejemplo. La bola de golf y Estamos. Sí, Eh, justo ahí entré también. Pude entrar. bien, Gracias. fíjate que están las teorías, así que seguila de ahí. Igual nada, cualquier cosa, algo no, si ya entendés, después lo vemos de vuelta, no hay problema con eso. Genial, muchas gracias. Bien, yo me había quedado acá, ¿y qué les dije? Les pego con la misma fuerza. Entonces tiene todo el sentido del mundo que si les pego con la misma fuerza y el lado izquierdo valga 3 newtons, por ejemplo, y le pego con 3 newtons a la bola de bowling y 3 newtons a la masa a la pelota de golf, paso dividiendo la m y una es mucho más grande que la otra. Por lo tanto, el resultado de ese cociente en un caso va a ser muy chico y en un caso va a ser muy grande. ¿Sí? Entonces las aceleraciones van a ser completamente distintas. Tiene todo el sentido del mundo. En ese caso, ¿qué va a pasar? Que la aceleración que va a obtener la pelota de golf es mucho más grande que la aceleración que va a tener la bola de boliche. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido lo que digo? O sea, lo que dijimos antes intuitivamente tiene un sentido y se puede mostrar que tiene un sentido, ¿sí? Que se puede explicar. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bien. Tengo Bueno, una consulta respecto a esto dale. que decías vos de que la fuerza se mide en Newton, que es 1 kilo por metro sobre segundo cuadrado. Sí.
¿Es cuando lo mismo cuando dicen metros, Newton metros? No, Es distinto. no, eso después lo vamos a ver. No, Bien, todavía no. Falta para eso. Falta. bien, perfecto. Una cosa que no les dije que estaba acá aclarado, igual por las dudas, la fuerza y la aceleración va a tener la misma dirección, ¿sí? Y el sentido. O sea, justamente están relacionadas, ¿no? Fíjense que es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración y la fuerza va a tener que tener la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Yo esto, acuérdense que todo esto lo puedo reemplazar por una sola fuerza. Virtualmente es una sola fuerza. Entonces me queda un vector igual a m por otro vector. Entonces no le queda otra que esos dos vectores tener la misma dirección y el mismo sentido. ¿Sí? Bien. Eh, Vamos con la última. Esta trae solamente esta confusión, decirme m por a, en vez de decir que la resultante de todas las fuerzas. Lo que tienen que, cuando uno les pregunta la segunda ley de Newton, lo que tienen que responder es la resultante de todas las fuerzas aplicadas en un objeto es igual al cambio en su cantidad de movimiento con respecto al tiempo. O la derivada de p con respecto a t, no importa. Lo que no me pueden decir es m por a. ¿Sí? La primera tiene la complicación de ser compleja de entender al principio, por lo del sistema de referencia inercial. Es eso solo, es una definición de un observador especial. Pero tiene esa sola complicación. Entender para qué me sirve, que va a quedar claro más adelante. ¿Lo puede decir de Eh, nuevo, profe? ¿qué cosa? La definición De... de la que dijiste recién, pero no M por A. Ah, esto que está acá. O sea, que la resultante, ¿sí? Básicamente que la suma de todas las fuerzas, la resultante de la suma de todas las fuerzas, ¿sí? Me da la variación en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo de ese objeto. Es leer esta expresión, nada más. Yo lo que no quiero es que digan F igual M por A, porque es mentira. Porque eso solamente es para un caso particular. ¿Sí? Lo más general posible, o sea, en realidad no es lo más general posible. La segunda ley lo que enuncia es eso, la resultante del sumar todas las fuerzas aplicadas en un objeto va a derivar en un cambio en su cantidad de movimiento. Punto. En el caso particular de que el objeto se mantenga con masa constante, me queda que esa resultante de todas esas fuerzas sumadas es igual a m por a. Pero en ese caso solo. Entonces, la única complicación, lo que decía es que la única complicación de la primera es entender el tema de qué es el observador inercial, que al principio cuesta un montón darse cuenta, o entender para qué me sirve. La complicación de la segunda es esto, es decir, che, yo digo m por a cuando es m por dpa dt, que es una pavada, confundir, o sea, si les queda claro lo que les estoy diciendo, no tienen por qué confundirse después, porque lo que va a pasar es que durante toda la práctica, todos los ejercicios, vamos a poner m por a. Entonces ahí te presta la confusión, decir, che, pero siempre usamos m por a. Sí, porque estamos en el caso de masa constante. La segunda ley es más general que eso, punto. La única confusión es eso, después de esto lo vamos a usar siempre. Y después viene la tercera ley, que es la última, que vamos a ver hoy. La última que vamos a ver hoy, no, sí, es lo último que vamos a ver hoy de teoría. Em, que esta no sé todavía por qué cuesta tanto que se den cuenta. Es complicada al principio, pero después tiene todo el sentido del mundo, pero no sé por qué cuesta entenderla. No sé cómo explicarlo. Cuesta entenderla, pero es bastante sencilla, en cierta forma. Cuando uno lo cuenta, se entiende. Pero cuando lo tienen que aplicar, a veces se flaquean. Pero bueno, ahora lo vamos a ver con ejemplos. Lo que tiene esto es que con ejemplos esta ley queda súper clara. Cuando uno pone un ejemplo. Ahora que vamos a ver la teoría, capaz que no me siguen, y está perfecto porque es la primera vez que la vemos. Pero cuando veamos un ejemplo van a decir, ah, claro, es una boludez. Capaz que en la teoría no se entiende tanto en la definición. Pero cuando lo vean, van a decir, ah, claro, tiene todo el sentido del mundo. Bien, para explicar
La tercera ley, que también se llama a veces como principio de acción y reacción. Escucharon, en algún lado tuvieron que haber escuchado, para toda acción hay una reacción opuesta con el mismo sentido, opuesto sentido, misma magnitud. Eso lo escucharon en algún lado. De hecho, hay mucha mística que usan esa frase como para decir, ay, para toda acción hay una reacción. Bueno, todas esas cosas salen de la tercera ley de Newton. Vamos a poner un poco más de rigurosidad a lo que estamos hablando y para qué sirve. Nos tenemos que abstraer un toque de la realidad para poder enunciarla y hacer la demostración. ¿Sí? Nos tenemos que abstraer un cachito. Y la idea es la siguiente. Imagínense que yo solamente tengo dos partículas en el universo. Hay dos partículas en un espacio. Alejadas, solamente están esas dos partículas. Desapareció todo y hay dos objetos, nada más. Esos dos objetos interactúan entre sí. No hay nadie más. Están completamente aislados. ¿Sí? Completamente en abstracción esto porque esto no existe. Pero sirve para modelar. Pero vamos a hacer de cuenta que esas dos partículas están solas, no existen nadie más y solamente pueden interactuar entre sí. ¿Estamos? Que es básicamente lo que yo tengo dibujado acá. Dos partículas y solamente pueden interactuar entre sí. Cada una de estas partículas va a tener una cantidad de movimiento asociada, tranquilamente. Porque se pueden estar moviendo. Entonces, en un caso va a tener una cierta masa M1, en un caso va a tener una cierta masa M2, una cierta B1, una cierta B2. Solamente pueden interactuar entre sí y cada una tiene sus particularidades. ¿Estamos? No hay nadie más, no hay cosas afuera que estén perjudicándomelas. ¿Sí? Solamente ellas dos. Entonces, cada una, dijimos, tiene su masa, su velocidad, lo que sea, y podemos decir que cada una tiene su cantidad de movimiento asociada. Sí, porque la definición de cantidad de movimiento es una pavada, es m por v. Entonces puedo decir que la partícula 1, que tiene masa 1 y velocidad 1, tiene una cierta cantidad de movimiento lineal P1. Lo mismo con la partícula 2. M2 por V2 me da igual P2. Chao. Ahora, estas dos que están acá, estas dos partículas, podemos considerarlas como una especie de sistema de dos partículas. ¿Sí? Va a quedar un poquito mejor cuando esta es la práctica 2, 3, 4, la 5, 5, 6, 7. Bueno, cuando veamos la práctica 7, 8, si no me equivoco, que es sistemas de partículas, esto va a salir así, como por un tubo. Ahora me tienen que, entre comillas, un poquito creer, pero después lo vamos a ver ver en un sistema de partículas este tema. Pero para hacer la definición esta de la tercera ley de Newton, que es ultra básico, tengo que hacer uso de esto, sí o sí. Pero entonces hay un poco de que me entiendan y un poquito de fe en el medio. Estas dos partículas que están aisladas del universo y solamente interactúan entre ellas, constituyen un sistema de dos partículas. ¿Sí? Entonces yo puedo pensar a ese sistema que tiene esas dos partículas y calcular la cantidad de movimiento total de ese sistema, de esas dos partículas. Como ambas partículas tienen su cantidad de movimiento individual, lo que puedo hacer es sumar esas dos cantidades de movimiento. Porque son dos vectores, los puedo sumar tranquilamente. Hago P1 más P2. Y eso va a constituir mi cantidad de movimiento total, que es la cantidad de movimiento que tengo en este universo abstracto. ¿Sí? Están entendiendo el 25% de lo que digo y no pasa nada. Está todo bien. Está bien que estén perdidos, y que se estén agarrando la cabeza. No pasa nada. Es normal. Pero básicamente nos abstraemos del universo, tenemos dos partículas, cada uno tiene su cantidad de movimiento, P1 y P2, y puedo calcular la cantidad de movimiento total que existe en este universo abstracto, que va a ser la suma de P1 más P2. Punto. ¿Hay más cantidad de movimiento que esa? No, papi, porque tengo dos partículas solamente que se están moviendo. Entonces las puedo sumar y tengo la cantidad de movimiento total. Punto. Lo que puedo hacer, que es lo que nos gusta hacer siempre a todos, es ver cómo varía eso. Siempre. Siempre hay que ver cómo varían las cosas.
siempre. Entonces lo que hacemos es ver, bueno, cómo varía en el tiempo esa cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué hago? Divido por delta t. O sea, divido por delta t, no, mentira. Lo que hago es ver la cantidad de movimiento de mi sistema a un tiempo t1 y a un tiempo t2. O sea, calculo la cantidad de movimiento de la partícula 1 a un tiempo t1 y a un tiempo t2. Calculo la cantidad de movimiento de la partícula 2 a un tiempo t1 y a un tiempo t2. ¿Sí? Y entonces me genero ese delta t, que es t1, es t2 menos t1. Y entonces voy a tener mis delta p's arriba, que va a ser mi p2. Esa va a ser mi cantidad de movimiento de la partícula 2 al tiempo t2 y mi cantidad de movimiento de la partícula 2 a tiempo t1. Lo mismo con la partícula 1. Entonces lo que puedo hacer es escribir delta P2 sobre delta T más delta P1 sobre delta T. ¿Sí? ¿Se entiende o les estoy enroscando demasiado? La idea es que yo tenía este bichito y lo que estoy viendo es cómo varió esto un instante después. Esto es a tiempo T1, veo qué pasa a tiempo T2 y lo escribo. Nada más, es lo único que estoy haciendo. Estoy calculando las variaciones de esas cantidades en dos tiempos discretos. ¿Sí? ¿Hasta acá? No dije nada raro. O sea, ya sé que no me entendieron quizás esto, pero esto es lo de siempre. Es ver cómo varió esta cantidad. Ahora, fíjense una cosa. Si yo les digo que solamente interactúan entre sí, P1 y P2, y eso me constituyó una cierta cantidad de momento que es total, porque más que eso no puede existir, ni más ni menos puede existir, porque eso es, como solamente interactúan entre sí, no interactúan con otra partícula, porque no existe en este universo abstracto, este P total se va a mantener constante en el tiempo. Acá es con lo más probable es que no me hayan entendido y no lo entiendan, y no pasa nada. Pero les juro que les va a quedar más claro más adelante. Como es, lo voy a repetir, P1 y P2 están aisladas, solamente interactúan entre sí. Entonces, cuando yo las sumo una vez, cuando yo sumo y calculo la cantidad de movimiento total que existe en este universo, no importa el instante de tiempo, porque como solo interactúan entre sí, el P total se va a mantener constante en el tiempo. ¿Sí? Porque si este gana algo de P, significa que este lo perdió. Y al contrario lo mismo. Si este gana algo de P, significa que este lo perdió. Esto siempre se va a mantener constante en este universo. ¿Sí? Entonces, por más que yo vea las variaciones, la variación total va a ser cero, no las individuales de cada partícula. ¿Sí? Entonces, yo planteo esto y ¿qué va a pasar? Voy a tener la variación de la cantidad de movimiento para la partícula 1 con respecto al tiempo y la variación de la partícula 2 con respecto al tiempo. Eso va a ser igual a la variación de P total. Pero yo les estoy diciendo que eso es cero, porque la total no cambia. En cualquier instante, la total va a ser siempre la misma, porque no hay más partículas que ellas dos. ¿Sí? Entonces, la suma de estos dos bichitos me va a dar cero. Las variaciones en dos tiempos discretos. ¿Qué hacemos siempre? Y le calculamos el límite. Hacemos que esa variación de delta t sea lo más chico posible. Para así tener, ¿qué cosa? Y la variación instantánea. Y la variación instantánea no es nada más y nada menos que la derivada. Entonces, cuando yo tomo el límite y cuando delta t tiende a cero de esta ecuación, de esta que está acá arriba, se me transforma en esta. Puse los límites. ¿Y esto en qué se me transforma? Y el límite con delta t cuando tiende a cero de delta p1 sobre delta t es la derivada de p con respecto a dt. Lo mismo con p2. Se me transforma en la derivada de p2 con respecto a t. Básicamente es la variación de p instante a instante. Quédense con eso. La variación de p1 y la variación de p2 instante a instante. Eso es lo que me está diciendo la derivada. Ahora fíjense, tengo estos dos bichitos igualados a cero. Paso uno restando. Y me va a quedar ¿qué cosa? Que dp1 es igual a menos dp2 sobre delta t. Perdón, la derivada de p2 con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo, pasé este término restando nomás. No hice nada más que eso. Pero pará, la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, por la segunda ley de Newton, que lo vimos
hace exactamente 15 minutos, ¿qué era? Era la fuerza aplicada. Lo mismo con esta. Entonces yo voy a reemplazar a dp1 con respecto al tiempo por la fuerza aplicada sobre la partícula 1. Y lo mismo con esto, pero sobre la partícula 2. Esto, por la segunda ley de Newton, se me va a transformar en esto, que está acá. Acuérdense que la segunda ley que decía que la sumatoria de fuerzas es igual a la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Se ve acá claro, ¿no? Que no es masa por aceleración. Yo porque estoy viendo la variación de P con respecto al tiempo y lo estoy reemplazando por la fuerza. ¿Qué significan estos subíndices que están acá? F21, capaz que en los libros lo van a encontrar al revés. 1 sobre 2, o la que 2 le ejerce a 1. Yo lo leo así. Yo pongo 2, 1 y lo leo siempre la fuerza de la partícula 2 sobre la 1. ¿Sí? Primero es como que digo quién hace la acción y el segundo índice es sobre quién la recibe. Y F12 es la fuerza de la partícula 1 sobre la 2. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? A la partícula 1 le hace una fuerza la partícula 2 y a la partícula 2 le hace una fuerza la partícula 1. ¿Yo le saqué foto a eso? Creo que sí, ahora lo vemos, que es la última. Pero antes de eso fíjense esto, un cachito. Las fuerzas, lo único que tienen de diferente que es el signo. Tienen la misma dirección y el mismo módulo, sí o sí. A esto es lo que comúnmente se lo conoce como acción y reacción. Si existe una fuerza, si existe una acción, existe su reacción. ¿Y cómo es? Es el mismo módulo, la misma dirección, pero en sentido contrario. Y está demostrado así. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Acción y reacción es esto. Son como al aplicar una fuerza, aparece su reacción en el otro cuerpo. ¿Y qué pasa? Tienen la misma dirección. Acuérdense que dirección no es el mismo que sentido. Dirección es la línea, ¿sí? La dimensión, la dirección. Puede ir para adelante o para atrás. Tiene la misma dirección, el mismo módulo, ¿sí? O sea, la misma intensidad es la fuerza, pero el sentido es opuesto. ¿Sí? Entonces, ¿Y eso no anularía la fuerza, no dejaría el objeto estático? no dejaría en este caso es más, se van a traer en este caso. Ah, créeme. Después lo vemos. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero digo, lo asociaba a lo que vos decías de aplicarle una fuerza a una caja de un lado y la del otro. O sea, en este caso quedaría en el mismo lugar, no iría ni para un lado ni para el otro la caja. O lo estoy mal interpretando. Está bien que tengas esa duda. Ahí volvemos sobre eso. Ahora lo vemos con un ejemplo. Sí, pero ojo, porque en ese caso que vos estás diciendo sobre la caja que estamos empujando, alguien de un lado y alguien del otro, no es acción y reacción. Son dos personas empujando una caja en direcciones opuestas. ¿Sí? Pero yo la puedo empujar solo si quiero. Ok. ¿Se entiende? No es lo mismo lo que yo estoy Sí, diciendo. sí. Ojo con eso. Ahora después vamos a interpretar con otro ejemplo, pero Sí, se entiendo entiende. entiendo la duda. ¿Sí? Entonces fíjense que las fuerzas quedarían como dibujadas de esta forma. La F21 apuntando hacia la 2 y la F12 apuntando hacia la 1. ¿Sí? Y ahora viene el gran corolario de esta ley, que es la acción y reacción no pueden estar nunca en el mismo cuerpo. Eso se los tienen que grabar a fuego. Es como lo de la segunda ley de Newton que se confunden con F igual a M por A. Cuando uno les pregunta si tal o cual fuerza son acción y reacción, ustedes muchas veces van a decir que sí y se van a mandar una macana. Porque la acción y la reacción nunca
pueden estar aplicadas sobre el mismo cuerpo. ¿Sí? Porque se ve en el dibujito ese que yo hice, que las fuerzas siempre tienen que estar aplicadas en cuerpos distintos. No puedo yo tener una acción y una reacción en el mismo cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando esto lo pueden probar ustedes. Si ustedes agarran y le pegan con la mano a la mesa, ¿por qué les duele la mano? ¿Qué está pasando ahí? Cuando yo le pego a la mesa, yo estoy aplicando una fuerza sobre el escritorio. ¿Sí? Estamos completamente de acuerdo con eso. El escritorio me hace una fuerza a mí con el mismo módulo, en la misma dirección, pero en sentido contrario. Y esa fuerza yo la recibo en mi mano. Esa es la reacción. La acción es cuando yo le pego y la fuerza la aplico sobre el escritorio. La reacción me la hace el escritorio y me la aplica en mi mano. Los dos cuerpos involucrados son la mano y la mesa. Serían como estas dos partículas que están acá. La acción y la reacción están en diferentes cuerpos. ¿Sí? Y no están las dos en mi mano, ni las dos en el escritorio. Está una en mi mano que me la hace el escritorio y hay una en el escritorio que la hace mi mano. ¿Estamos? Sí, sí, ¿Más o sí. menos? Sí, sí, sí. Bien. Bueno. Bueno, terminamos bastante. Más o menos. ¿Se entiende? ¿Se entendió algo? Y a mí me quedó la tercera ley de Newton me quedó media. No la comprendí muy bien. La primera y la segunda creo que sí que la entendí bien. Bien. ¿Qué parte? ¿Qué cosa? A ver, tírame. ¿Qué parte no te cierra? No, no entiendo después. Hiciste- derivaste y dejaste, digamos, una fuerza negativa igual a la otra fuerza. Y eso por ahí no me quedó muy claro. Y por ahí es esto último que estaba explicando de reacción y acción. Exactamente. Exactamente. Fíjate que a vos te va a quedar un F21 igual a menos F12. Hasta ahí Sí, estamos. sí, sí. Hasta ahí me entendiste. O sea, la Sí, sí, matemática. hasta ahí te seguí. Bueno, lo que te está diciendo básicamente es eso. Yo le voy a pegar al escritorio. ¿Sí? Y el escritorio me va a devolver una fuerza a mi mano. En sentido opuesto, Pero, digamos. pero el sentido es el opuesto. Porque Claro. tiene que aplicar porque ¿se entiende? Sí, sí, sí. O sea, digamos, está Entonces, aplicando la fórmula ahí con el escritorio. exactamente. Exactamente. Yo le aplico una fuerza al escritorio y el escritorio me devuelve una fuerza para arriba a mi mano. Pero esa fuerza que me hace el escritorio no sale o sea, está aplicada en mi mano. ¿Sí? Porque me la hace él a mí. Eso quizás es lo más difícil de ver. Claro. ¿Sí? ¿Y siempre van a ser iguales? Las acciones y reacciones Sí, a eso me refiero. ¿Siempre van a ser iguales? no son iguales porque ya tienen el sentido Mejor dicho, diferente. el mismo módulo. Siempre. Bien, El mismo módulo, misma dirección y sentido opuesto. bien, a eso me referí. Ah, no, por eso, pero no son iguales. No, no, no. Porque Bien, cambia el sentido, entonces no bien, pueden ser nunca iguales, porque son dos vectores distintos. bien. Pero El módulo es siempre igual y el módulo es el mismo, la dirección es la misma dirección, Sí, sí, pero no el sentido. perfecto. Entonces, vamos a volver al ejemplo ese que decíamos no, de la caja. Bueno, imagínense una heladera. Vamos a obviar las fuerzas que están en el suelo y en la heladera. Por ahora, vamos a pensar solamente en la fuerza que si yo la quiero empujar. ¿Sí? Yo la quiero empujar. Olvídense el contacto con el piso y eso. Después lo vamos a ver mejor. Cuando yo aplico la fuerza sobre la heladera y la quiero empujar, la heladera me está haciendo una fuerza a mí sobre mis manos. ¿Sí? Yo le aplico una fuerza a la heladera
y la heladera me está aplicando una fuerza en mis manos. Esas dos tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido es contrario. ¿Sí? Sí, perfecto. Ahora, uno podría decir, y esto es uno de los grandes errores, en pensar, bueno, pero me estás diciendo que las dos fuerzas tienen sentido opuesto. Entonces las sumo y ¿qué va a pasar? Me va a dar cero. Por lo tanto, el objeto no se va a mover nunca si no le estás aplicando nada. Si las dos las estás sumando, eso me va a dar igual a m por a y eso me da cero. Entonces, dónde está el truco? ¿Dónde está el error? El error está en que la sumatoria de fuerzas que uno hace para estudiar la dinámica de un objeto tiene que ser de un objeto solo. Tengo que ver las fuerzas que están aplicadas sobre un objeto. Y acción y reacción están aplicadas en dos objetos, en el actuante y el actuante, en la acción y la reacción. No puedo aplicar la ley de Newton, la segunda ley de Newton, en ese caso. O sea, puedo aplicar la segunda ley de Newton para la heladera o para mi mano. Pero no puedo tener las dos en cuenta porque son dos cuerpos distintos. Y la segunda ley de Newton funciona para cada cuerpo por separado. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Yo no podría, si yo quiero ver qué fuerzas están aplicadas sobre la heladera para ver si se acelera o no se acelera, solamente tendría que ver la acción que yo le estoy haciendo. Porque la segunda ley de Newton es de un objeto solo. No importa la reacción donde está aplicada. Son dos conceptos completamente distintos. Que existe la acción y reacción no significa que las tenga que tener en cuenta en el cálculo de la aceleración de la heladera. Eso es un concepto erróneo. ¿Sí? Para que tengan en cuenta que esta forma de pensar las cosas. Cuando yo hago, y quédense tranquilos porque cuando vamos a la práctica de estos ejercicios lo vamos a hacer 700 veces, siempre vamos a empezar haciendo un diagrama de fuerzas sobre los objetos y vamos a ver cuántas fuerzas están aplicadas. Y ahí les va a quedar mucho más claro esto que les estoy diciendo. Pero cuando yo hago el diagrama de fuerzas aplicadas sobre el objeto, no entran las reacciones, porque las reacciones, que son las que genera el objeto sobre los agentes exteriores que le hacen la fuerza, están sobre los agentes, que no tienen un pedo que ver con la heladera, en el análisis de la dinámica de la heladera. Digo. ¿Se entiende? Entonces yo hago un análisis de ver si se mueve o no se mueve una heladera cuando yo le aplico una fuerza, solamente analizo quién solamente analizo qué fuerzas están aplicadas sobre la heladera. Me va a dar una sola fuerza en la dirección horizontal. Va a ser la mía, la que yo le hago. Eso va a hacer que se traduzca en un movimiento. Chao. La reacción, la que hace la heladera sobre mi mano, está en mí, pero yo no estoy analizando lo que me pasa a mí, estoy analizando lo que le pasa a la heladera. Por eso no hay que confundir las acciones y reacciones dentro de la segunda ley de Newton. Pues es un error garrafal ese. Presta confusión al principio, pero es un error bastante grave. ¿Sí? ¿Estamos más o menos? Sí, sí. Bien. La semana que viene vamos a terminar con este tema. No lo vamos a ver hoy porque es más, para mí es demasiado. O sea, para mí, yo te voy a mandarlo, pero para mí es mucho para ustedes, no para mí. Tendríamos que ver un... No, no, la semana que viene no, tenés razón. La otra, la clase que viene. Cuando la clase que viene sea. Em, para la clase que viene vamos a ver ejemplos de esto que estoy contando. Vamos a ver una fuerza en particular, que es la fuerza de roce, que lo vamos a ver un montón sobre la materia, un montonazo, la fuerza de roce. Vamos a definirla bien, todas las cosas que hay. Y vamos a ver la deducción de dónde sale el valor de G, que sale la fuerza de atracción gravitatoria. Yo siempre les dije, bueno, después lo hacemos, después lo hacemos, después lo hacemos. Bueno, llegó el momento de hacerlo. Lo hacemos cuando nos volvamos a ver. Que básicamente es la ley de atracción, la de atracción, Dios. La ley de gravitación universal. La ley de atracción me suena a algo medio esa cosa media falopa que venden. La ley de gravitación universal. Entonces, con eso terminaríamos la teoría de ley de Newton. O sea, de todo lo que sería
¿sí? Fuerzas y todo eso. O sea, la teoría es relacionada a la práctica 2 y la práctica 3. Eso sería la otra clase. O sea, el martes que viene no, porque están las charlas, el otro martes. Sí, sería el martes 20. Pero bueno, yo no tengo problema en dárselos hoy, pero para mí es un montón y no me van a entender, porque si no, si les quedó medio en el tintero lo que vimos hasta ahora, lo que sigue es un poquito más, o sea, es aplicar medio lo que vimos, pero si yo les llevo a explicar ahora lo que es la fuerza de Rosen, no creo que me entiendan y quizás es mucho, es recargarlos demasiado, más sabiendo que tienen dudas de las otras guías. Sí. Así que yo más o menos calculaba 2 clases para esto, así que estamos bien. Hoy es la primera que vimos esto. Nos mató la clase que viene que no hay, pero bueno, no, seguiremos el 20 con la teoría y la práctica. Para el que no estaba al principio de la clase, por las dudas repito, martes que viene no hay ni teoría ni práctica, porque tienen la jornada de las charlas, que no me acuerdo el nombre, charlas para estudiantes, así que tienen que ir a las charlas, te tienen que anotar en algún lado, ocúpense de eso, vayan a las charlas que tienen que ir, creo que es una obligatoria por día y después una plenaria o una magistral, no me acuerdo qué nombre le pusieron, pero no nos vamos a ver la semana que viene, nos vamos a ver la otra semana. Así que yo les recomiendo que igual que no haya, por más que no haya clases la semana que viene, que avancen con la guía, porque el otro martes cuando nos volvamos a ver y yo termine de dar leyes de Newton, esa sería la última teoría antes del parcial. O sea, vamos a vuelta. Sería el último tema que entra, perdón, en el parcial. Después vamos a seguir con la teoría. Eso ya es problema del segundo parcial. Pero lo que voy yo es que esa clase que vamos a dar el 20 de teoría va a ser la última y hasta ahí entra en el parcial. En la práctica vamos a ver ejercicios, obviamente, vamos a hacer consulta toda la bola y más o menos el parcial, yo le estaba calculando cuando hablamos con el chico al principio, que capaz que es el 10 o el 17 de junio. ¿Sí? Así que háganse la idea de que va a ser o el 10 o el 17, uno de esos 2 días, dependiendo de cómo lleguemos. Lo más probable es que hagamos un día solo de consulta, sin teoría, para reforzar todos los que haya quedado dando vuelta, y después yo tenga que seguir con la teoría porque tengo que seguir avanzando porque la materia es larguísima. Y lo que le decía a los chicos al principio de la clase es que yo, por lo menos antes de las vacaciones de invierno, tenemos que dar 2 prácticas más de la segunda parte. Si no, se hace posible después. Así que más o menos esa sería la idea. No se cuelguen porque una vez que terminamos... eso. Cuando terminamos de dar cuando yo termine de dar esta teoría, la segunda que nos queda, ya medio que está todo habilitado para rendir. Y va a depender de ustedes hacer las prácticas o no, pero lo que voy yo es que no hay que explicar nada más. Algún ejercicio en el pizarrón, una cosita, pero ya medio que depende de ustedes. Así que no se Se cuelguen. viene el hecatombe, ¿eh? Nada más. Bueno, tienen que rendir, no hay ninguna hecatombe. Tienen que estudiar y rendir. Pero bueno, no se cuelguen. Si quieren, lo que podemos hacer es, son 1:30 y 40. Podemos hacer, si quieren, 10 minutos de recreo. No sé si están los chicos, Sí, sí. Hila o Diego. Sí, estoy acá. Joya. Bueno, hacemos un ratito Ok, y nos conectamos después para ver alguna duda. ¿Sí? Perfecto. bueno. Si quieren, si tienen muchas dudas, no sé cómo vienen de dudas, yo sé que algunos tienen, no sé si tienen todos las mismas dudas, porque de última nos podemos dividir en 2 grupos. Sí, como quieran. Sí, sí, no hay drama. Ahora vemos, según la cantidad de dudas que tengan, si rinde o no. Claro, como quieran ustedes. Pero bueno, capaz que podemos aprovechar, hacerse de última, hacer 2 grupos y van viendo qué estamos dando cada uno, no sé. Totalmente. Lo que quieran ustedes. Eh, De mi parte no hay bueno, problema. por eso, como estamos, podemos aprovechar hacer eso. Y bueno, nos volvemos a conectar en 10 pasaditos. 10, sí, son -20. ¿Quieren que nos conectemos a las 7? Perfecto. Y hacemos de 7 a 8. ¿Una Bueno, cosa así? sí, Andiamo. ¿Hacemos una cosa así? De Listo. acuerdo, andiamo. Listo. Nos vemos, chicos. Chao, chao. nos vemos.